Muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos otro miércoles, ayudándome a coger el toro por los cuernos, en la medida en que podamos cogerlo mis invitados y yo. Primero disculparme pues porque empezamos un poquitito más tarde por problemas técnicos en el control. Y segundo, pues agradecer a los invitados de esta noche que me estén acompañando, porque el tema de hoy es un tema que siempre es conflictivo y no tendría que ser conflictivo. ¿Por qué va a ser conflictivo hablar de España? Hablar de España y de la hispanidad, precisamente en una semana en que pasado mañana celebraremos el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, en el que hemos tenido un complicadísimo y conflictivo partido de fútbol hace nada, en el que hoy por la mañana las declaraciones del ministro de Cultura han despertado un verdadero, bueno, yo no sé lo que han supuesto esta mañana, pero estaba todo el mundo como alporizado, porque simplemente dijo que había que españolizar Cataluña. A lo mejor no fue del todo oportuno con lo de la palabra españolizar, pero en realidad hay que españolizar Cataluña o hay que españolizar España, o hablamos poco de España, o el hablar de España es hablar, hay ciertos complejos al hablar de España. Bueno, pues esta noche cuento con Pepe Espiñeira. Muy buenas noches, don José Espiñeira. Buenas Muchísimas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y con Emilio Fernández. Emilio, muchísimas gracias. Ya os tocó lidiar otro toro, sí, y ya hablamos de España. Sí. ¿Y nos toca siempre este mismo toro. Oye, pero ¿qué pasa con España? ¿Hay complejo en España para hablar de España? Tú como profesor, hombre, Emilio, yo no sé si ¿qué crees? Yo no sé si es complejo o es otra cosa. Yo lo que sé es que la realidad está ahí. No ahora, sino desde hace muchos años. Yo diría que siglos. Prácticamente desde siempre, cuando se habla de un tema que esté relacionado con España, eso sí, salvo que sea la selección. Cuando es la selección, no. Ahí todos a una, empujamos o empujan en general, pero cuando sale un tema, sea el que sea, da igual que sea la hispanidad o que sea eso, simplemente España, los símbolos, la bandera, el escudo, pues siempre hay alguien que va a sacar los pies del tiesto. Yo no sé por qué, pero es la realidad, es así. Es la realidad. ¿Y lo ves hoy más acentuado que nunca o a lo largo de tu experiencia dando clase? Hombre, yo creo que sí, que ahora está más acentuado porque, bueno, yo llevo 27 años en la docencia y los planes de estudio, en mi asignatura, que es la historia, pues todo lo que se relaciona con la historia de España, una de dos, o se tergiversa o aparece obviado. Es decir, por ejemplo, la palabra reconquista, pues prácticamente no aparece en los libros de historia. Se hace mucho hincapié en temas que no digo que no sean importantes, pero otros temas pues se pasa por encima de puntillas o simplemente se elimina y listo, ya está. Por ejemplo, la conquista de América, pues eso hoy un niño, Pizarro, Cortés, Lope de Aguirre, toda esta gente que se dejó allí la piel con sus luces, sus sombras, sus cosas buenas, sus cosas malas, porque nadie es perfecto, pues eso no saben quiénes son, sencillamente. Saben quién es Colón a duras penas. A duras penas. Pero no porque vosotros no se lo enseñéis, sino porque el contenido de los libros de texto lo obvia, no lo toca, sí, no lo contempla. Huelga. No lo contempla. De hecho, yo, por ejemplo, todos los años empiezo en algún curso haciéndoles preguntas, ¿no? Para hacer como una especie de preevaluación, fechas estas emblemáticas, ¿no? Y una fecha que siempre les pregunto es qué pasó el 12 de octubre de 1492 y se me ha dado el caso de clases enteras de no saberlo. No tienen ni idea. O sea, es que ni le suena. Pepe, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la educación en esto está siendo tremendamente perversa y que está abonando el campo de un desapego total a lo que es la idea de España y el amor a España por parte de los españoles? Pues yo creo que sí. Creo que sí, porque yo soy ya de entrada de Estado centralizado y no autonómico. Que todos, la juventud, la educación, en la parte que corresponde a España, sea la historia de España, no manipulada. Y ahora me está recordando, según lo que ha dicho Emilio, que siempre ha habido épocas en la historia de España, y muchas no muy lejanas. Por ejemplo, Joaquín Costa, que quería, con otros, regenerar España, dijo
que había que cerrar el sepulcro del Cid con doble vuelta para que dejase de cabalgar. Es decir, con eso yo interpreto que todo lo que ocurrió antes, con reyes católicos incluidos, eso ya no forma parte de nuestra historia. Partía, como la memoria histórica del presidente Zapatero, del año 36 hasta el 75. Obviando todo lo demás. Lo demás no sé qué hacen con ello. Lo demás no sé lo que hacen con ello, pero sé que están manipulando. Y entonces, claro, yo comprendo que a los alumnos de Barcelona a lo mejor les pregunten por el río Miño y se crean que está en Marruecos. Y al gallego les pregunten dónde está el Ter o el Llobregat, me da igual, y que digan que en Andalucía. Claro, es que así luego no podemos entrar en la universidad. Y si entramos en la universidad, digo eso, digo con faltas de ortografía. Y prácticamente sin saber hablar el español, que lo dice la Constitución, obligación, deber y derecho a usarlo. Pues hay en autonomías que vamos, prácticamente ha desaparecido. Digan los padres lo que digan. Sí. Entonces nos vemos en una situación que tú lo sabes muy bien y todos lo sabemos, que la educación es fundamental. Es nuestro futuro. Y hay que preparar a todos los alumnos lo mejor que podamos. Para eso también nos cuesta dinero, pero es dinero que no se puede llorar. Mira, pero hay que exigirlo. Lo que dices tú de la educación, en algunas autonomías, en algunas zonas de España, se ha estado teledirigiendo a los muchachos. Podríamos citar, ya sé que no es comparable, ¿no? Pero lo que pasó en un país muy civilizado ahora mismo, con una señora que es la directora de orquesta de Europa, doña Angela Merkel, lo que pasó con las juventudes hitlerianas en Alemania. Si Hitler, en vez de estar el tiempo que estuvo, está 30 años, ¿qué hubiera ocurrido? Porque yo he conocido gente que vivió esa época allí, alemanes que vivieron esa época, y me decían, claro, obviamente no eran ni judíos ni nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que la manipulación es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande. El otro día, la manifestación que hubo en Barcelona, una persona me decía, es que salió 1 millón de personas a la calle. Le dije yo, ¿y qué me dices con eso? A mí eso no me dice nada. Cuando Franco iba a Barcelona salían millones de personas a la calle. Stalin sacaba millones de personas a la calle. En todas las épocas han salido millones de personas a la calle porque el ser humano, querámoslo o no, tiene mucho de borrego. Y entiéndame lo de borrego en el buen sentido de la palabra. Peyorativo. No de sentido peyorativo. Vamos a donde nos llevan los líderes. Y claro, si tú tienes un líder como Winston Churchill tuvo en Inglaterra en el momento oportuno, fetén. Y Winston Churchill también tenía muchas cosas malas, que era muy dictador, entre comillas. Pero ¿qué pasó con Churchill cuando acabó la Segunda Guerra Mundial? Le dijeron, don Winston, váyase para casa, que ya acabó usted su función. Sí, luego volvió otra vez, otros pocos años de primer ministro, luego se dedicó a dar conferencias y cuando se murió le hicieron un entierro que ni un rey. Sí, señor. Claro, pero y hay otra cosa que también quería hacer hincapié, que antes no me acordé de comentártelo, Pepa, y es que en España somos especialistas en poner a mediocres en el poder. Sí. No ahora, desde hace muchos siglos. Y ojo, no hablo ni de reyes ni de presidentes del gobierno, no, hablo de la gente que ejerce el poder efectivo sobre el pueblo. Te ponen a gente que no es la más apropiada, sino que te ponen a una persona, pues porque es amigo de, porque le debe el favor a, por 1000 razones, ¿no? Te ponen a un mediocre que es entre comillas, un inepto. Y claro, como es el que manda, pues llega un momento que se cree que sabe. Ya sabes lo que dice el refrán, ¿no? Si quieres saber cómo es fulanillo, dale un carguillo. Pues esto es igual. Y eso es muy típico de España. No pones a la persona idónea. No, pones al que tú crees que te va a hacer caso, el que está arriba. El caso, por ejemplo, en la época de la Guerra de la Independencia, Godoy. Godoy, ¿por qué llegó a lo que llegó? Eso lo sabemos Guardia todos. de corps. Claro, y era el amante de la reina, de la María Luisa de Parma, ¿no? Entonces, claro, llega Napoleón, le dice, no, vas a ser el rey del ¿cómo se llama?, del sur de Portugal, y se caga, hablando en plata. Sí. Y luego Carlos IV se lo llevan con Fernando VII, se lo llevan a Bayona,
y no tienen los redaños de plantarle cara al corso, no, también se van por el corbatín y se pasan la guerra de la independencia mientras los españoles se batieron el cobre con los franceses, que fuimos el primer país de Europa que lo venció, que eso lo sabe poca gente. Sí, señor. Y ellos vienen después, viene el felón, el señor Fernando VII, y viene como el deseado, claro, porque el pueblo en el fondo era absolutista en esa época. Sí. Coge la Constitución de Cádiz, que ahora se cumplen 200 años, ¿y qué hace con ella? Le da una patada y instaura una monarquía absoluta. Ese es el sistema español. Y el pueblo grita, vivan las caenas. Claro. Sí. Para gran dolor Bueno, de España. lo gritó Vivan las antes caenas, ¿no? y lo hizo, pero ahora no lo dicen, pero yo creo que lo están haciendo también. Están diciendo, hoy España dice también vivan las caenas. ¿Se puede...? Pues tal como están las cosas, Sí. pues es para caer en la tentación de decir que sí. ¿Poco sentido crítico entonces tenemos los españoles? Bueno, criticar... Estamos criticamos, demasiado ¿sí? aborregados. Criticamos mucho. Sí, ¿O cómo que te Pero, parece? por ejemplo, yo echo mucho de menos en España una prensa que sea crítica. Libre. Una prensa libre. Que no esté vendida al gobierno o vendida al poder. Una prensa libre que critique, que diga las cosas, obviamente en una línea editorial. Lo triste es que coges la prensa, en otros países un periódico publica algo de un político y ese político al día siguiente, carta de dimisión encima de la mesa. ¿Qué pasó con el presidente de Alemania? Sí, sí. ¿Y qué le descubrieron? Que había copiado en una tesis, mira tú, qué cosa, o que le habían regalado un viaje en un... Jolín, entonces aquí ¿cuántos viajes se han regalado? Pero es que sin una prensa libre es imposible que exista una democracia, porque lo que no hay es una información veraz, lo que hay es propaganda. Por lo tanto, el principio de nuestra partitocracia terrible como en Cuba. es la falta de libertad de prensa. Claro, como en Cuba, el Granma, que es el único periódico que hay, el Pravda, que era el periódico que además, curiosamente, significa la verdad, que ya es recochineo, el periódico que había en Moscú, y me imagino que en China, pues viven de lienzo y demás. Entonces, claro, lo que dices tú, si no hay una prensa libre, no puede haber Pero democracia. desde el punto y hora que la prensa está subvencionada por el poder de turno, Claro. la Bueno, prensa, radio y televisión. radio y televisión, Las tres entonces cosas. lo que está es absolutamente subyugada, plegada, arrodillada ante el que le está dando de comer. El Y que entonces, paga, manda. Obviamente. el que paga manda. Pero hablábamos de mediocres y gracias a Dios, aunque padecemos a muchísimos mediocres, hubo un momento en la historia de este reino, cuando el reino empezó a ser reino, que desde luego tuvo dos personalidades extraordinarias. Una de ellas una mujer, yo creo que la mujer más importante de la historia, que es la reina Isabel, Isabel la católica y por supuesto Fernando también. Tanto monta. Tanto monta tanto. ¿Qué decimos de los reyes Tanto católicos? monta solo. Monta tanto no. No, tanto monta. nada más. ¿Sí? Porque lo del yugo y las flechas, yo es que aún ayer recordaba la anécdota esa de un pueblo de Castilla, no sé dónde fue, que un concejal, que no debía tener o muchas luces o mucha educación, quiso quitar un escudo porque decía que era de Franco. Por lo de la ley, de la famosa ley de la memoria histórica, de la ¿no? memoria Sí. histórica. Y entonces fue al alcalde, se lo dijo, oye, hay un escudo, no sé dónde y tal, y dijo, pues muy bien, pues vamos a verlo. Llegan allí y le dice, pero serás animal. Pero tú no te das cuenta que ese escudo es de los reyes católicos. Claro, tiene el águila de San Juan, tiene el yugo y tiene las flechas, que eran los dos símbolos. Y las columnas y tal. Claro, sí. pues este señor quería quitar. Entonces, claro, si ves eso, ¿qué puedes esperar? Y lo que dices tú, la reina Isabel, el rey Fernando, los dos, matrimonio de Estado. Tampoco vayamos a pensar que fue un matrimonio por amor, ¿no? Fue un matrimonio de Estado, interesaba en ese momento, posiblemente se llegaron a entender, tuvieron un montón de hijos, unos sobrevivieron, otros no, sobre todo el príncipe... El príncipe Juan, el príncipe que es la gran tragedia pena. de Sí, luego Isabel. quedó Juana,